En este video vamos a comentar algunos aspectos de la celda solar fotovoltaica y de un modelo de circuito que representa el funcionamiento de la celda fotovoltaica. En primer lugar, vamos a colocar por aquí pues una- un diagrama de una celda. Vamos a ponerle pues esta forma. Y pues vamos a poner una C, que sería una celda fotovoltaica. Esta celda fotovoltaica va a tener dos terminales. Una terminal va a ser una terminal positiva y una terminal negativa. Esta celda fotovoltaica la vamos a conectar a una carga. En este caso vamos a poner una carga resistiva, una carga R. Y vamos a tener en esta celda una corriente I y un voltaje V en esta celda fotovoltaica. Entonces, el PESIM maneja un modelo de la celda fotovoltaica que se basa en la siguiente ecuación. Dice que en la corriente de salida de la celda es igual a una corriente IPH menos una corriente de diodo menos una corriente en una resistencia, una IR. Ese es el modelo que utiliza PESIN para hacer la simulación de la celda fotovoltaica y de los módulos fotovoltaicos. Entonces, por ejemplo, en este caso, la IPH se conoce como corriente de fotones. Y esta corriente, pues, depende de manera directa de la radiación solar. Mientras mayor radiación solar, pues mayor corriente en los límites que tenga la propia celda fotovoltaica. La ID es pues la corriente de diodo o de una unión semiconductora. Y la IR pues es una corriente en una resistencia. Nosotros con esta ecuación de la corriente de diodo, de la corriente de celda, podemos hacer un diagrama de circuito que, que, que corresponda a esta ecuación. Y el circuito que vamos a realizar es el siguiente. Tenemos aquí una fuente de corriente. Esa fuente de corriente será la corriente IPH, la corriente de fotones. Y luego tendríamos una corriente que sería la corriente ID, que es la corriente de diodo. Entonces podemos poner acá un diodo. Y posteriormente tenemos la corriente IR, que sería la corriente en una resistencia. Esta resistencia se conoce como resistencia paralelo o resistencia shunt. Vamos a ponerle RSH. Y por acá iría la corriente IR. Y ya a la salida de la celda, el modelo también considera una resistencia serie, que se vamos a llamar RS. Y a partir de ahí pues, ya tendríamos el modelo de la celda fotovoltaica. De tal manera que ese modelo lo vamos a conectar a algo. En este caso, pues vamos a continuar conectándolo a una carga resistiva, que sería la carga de la celda, esta R. Y a la salida del modelo de la celda tendríamos el voltaje V y la corriente I.
que es igual que en el cuadrito de arriba de la celda, tendríamos la corriente I y el voltaje V. Bueno, entonces, pues todo lo que voy a enmarcar aquí en amarillo, todo esto sería pues la celda fotovoltaica, que básicamente corresponde pues a este cuadro que aparece aquí. Entonces es el modelo de la celda fotovoltaica. Y efectivamente, si nosotros aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo, pues vamos a obtener la descripción del modelo que está arriba, ¿no? Que dice que la corriente de salida de la celda es igual a la IPH, ¿verdad? Que entra al nodo, menos las corrientes que salen, que sería la ID, la corriente de diodo, menos la corriente IR, que sería la corriente en la resistencia paralelo, la relation. Bueno, también podríamos nosotros decir que aquí va a haber un voltaje de diodo, ¿verdad? Un voltaje VD, y ese voltaje de diodo VD, pues si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en un trayecto cerrado que incluya el diodo, por ejemplo, si lo hacemos así, aquí, hacia afuera, y regresamos, aplicando lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a tener que el voltaje de diodo es igual a la corriente por la resistencia serie más pues el voltaje de salida de la celda, ¿no? Más el voltaje B. Entonces eso sería el voltaje de diodo. Quiere decir que nuestro voltaje de salida de la celda, si despejamos la B, va a ser igual al voltaje de diodo menos la caída de tensión en la resistencia serie. Entonces, bueno, pues esta resistencia serie es un elemento en el modelo, pues importante, porque nos dice que la corriente en la celda fotovoltaica, pues va a tener pérdidas, y esas pérdidas se deben precisamente a esa resistencia serie, que al final, pues tiene que ver con el cable o la pista y las soldaduras que se realicen. Todo lo que tiene ese trayecto de la celda, pues va a tener que ver con la resistencia serie. Además está la resistencia paralelo, que también ya considera ciertas pérdidas de la celda fotovoltaica. Muy bien, entonces, bueno, para poder tener pues hacerlo más sencillo, la explicación de algunos parámetros de la celda fotovoltaica, vamos a hacer la siguiente consideración. Resulta que los valores de la resistencia paralelo pues, son valores grandes y los valores de la resistencia serie son valores pequeños. Y pues se puede decir que la resistencia serie de la resistencia paralelo, RSH, pues es mucho mayor que la resistencia serie de la celda fotovoltaica. Además, pues vamos a hacer un modelo simplificado donde no aparezca la resistencia paralelo ni la resistencia serie. Es decir, vamos a considerar que la resistencia serie pues va a tender a cero y la resistencia paralelo pues va a tender a infinito. De tal manera que ahora vamos a dibujar el nuevo modelo únicamente con fines de explicación. Este nuevo modelo pues tendría igual la corriente IPH y la corriente de diodo, el voltaje de diodo, y aquí pues tendría directamente la salida, las terminales. Entonces tendríamos la corriente de salida de la celda, la corriente I, y el voltaje de salida de la celda, el voltaje B. Y nuevamente lo conectamos a un elemento que nos demande potencia. En este caso lo vamos a poner con un elemento R, una resistencia de carga. Y bueno, ahora nuestra ecuación de este modelo simplificado
pues igual, si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo, vamos a tener que la corriente de salida de la celda va a ser igual a la corriente de fotones menos la corriente de diodo. Esa sería la ecuación, ya con el nuevo modelo simplificado. Entonces, pues aquí podemos observar que pues, esta celda fotovoltaica va a producir corriente dependiendo de la radiación solar. Es decir, si hay radiación solar, va a haber corriente IPH. Si no hay radiación solar, pues la corriente IPH va a ser cero. Entonces, va a depender de la radiación solar el que exista una corriente IPH. También la celda fotovoltaica, una vez que esté expuesta al sol, va a tener una potencia máxima disponible. Sin embargo, no necesariamente esa potencia máxima disponible va a salir o va a entregarse a una carga. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, con esta primera celda, vamos a tratar de hacer una gráfica que nos permita visualizar algunos parámetros importantes de la celda fotovoltaica. Entonces, para eso vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica que tenga más o menos esta forma. Voy a hacerla de este lado. Generalmente, las gráficas que nos muestran para visualizar el comportamiento de las celdas o de los módulos fotovoltaicos, pues son gráficas que están realizadas de la corriente, por ejemplo, la corriente de la celda, con respecto al voltaje de la celda fotovoltaica. Son gráficas voltaje-corriente, o corriente-voltaje de la celda fotovoltaica. Entonces, pues vamos a ver algunos parámetros. Por ejemplo, un parámetro que es importante para la celda fotovoltaica es la corriente de cortocircuito. Entonces, en la corriente de cortocircuito, pues el valor de la resistencia sería de cero, es decir, prácticamente sería que conectáramos un cortocircuito en la celda, es decir, R vale cero, y podríamos decir que para el cortocircuito, pues la resistencia de carga pues va a tender a cero, este, y va a presentarse lo siguiente. Cuando nosotros tenemos el cortocircuito, el voltaje que hay en la celda, bueno, considerando una radiación, ¿verdad? Una radiación solar sobre la celda, eso es importante. Cuando nosotros hacemos el análisis, generalmente consideramos unas condiciones de radiación solar, que no existan variaciones de radiación solar, es una condición de radiación fija, y sobre eso se hace todo el análisis. No se considera que esté cambiando la radiación solar, a menos que se diga lo contrario durante el análisis. Entonces, en este caso, consideramos una radiación solar fija, por lo tanto, la IPH va a ser un nivel constante, y al cortocircuitar la salida, el voltaje de salida va a ser cero. Entonces, aquí en nuestra curva de voltaje, si nosotros decimos que este es el 0 voltios, pues el voltaje se va a hacer cero de manera ideal, y vamos a alcanzar una corriente de cortocircuito. Entonces, en este circuito que aparece aquí, cuando BD se hace cero, la corriente ID también se hace cero. Por lo tanto, la corriente de salida va a ser igual a la corriente IPH. Entonces, vamos a poner aquí un punto que sería básicamente la corriente IPH. Entonces, aquí tendríamos nosotros la corriente IPH. Y esa corriente IPH tomaría, la corriente de cortocircuito toma el valor de la corriente IPH.
Entonces, eso sería la corriente IPH, que en cierta manera es la corriente de cortocircuito también. Entonces, la corriente de salida va a ser la corriente de cortocircuito. Y en ese punto es importante decirlo, la corriente de cortocircuito va a depender de la corriente de la radiación solar. Y la radiación solar a nivel pues, de cada lugar en la Tierra, va a haber un límite en la máxima radiación solar que tenemos. Entonces, esa corriente de cortocircuito va a estar limitada por esa radiación solar. Por lo tanto, si nosotros sabemos cuál es esa máxima radiación solar que se puede presentar en cada lugar, eh, la corriente de cortocircuito, pues lógicamente va a estar limitada a ese valor. Por lo tanto, si yo hago un buen diseño de mis cables que voy a conectar aquí o de mi resistencia que tiende a cero, pues esta corriente va a poder circular por la salida sin tener ningún tipo de afectación de ningún tipo, ¿no? Simplemente tenemos ahí una corriente que está circulando, que sabemos cuál es su valor máximo y que no va a provocar ningún problema en la celda fotovoltaica. Es más, el permitir que la corriente salga de la celda fotovoltaica, pues es algo que se considera, pues, que está correcto. Entonces, ese sería el primer punto que vamos a dibujar, es el punto de la corriente de cortocircuito. Y el segundo punto que vamos a dibujar es para el circuito abierto. Entonces, para el circuito abierto, es decir, es cuando R pues tiende a infinito. Quiere decir que es como si nosotros tuviéramos abiertas las terminales de la celda fotovoltaica. En este caso, existe la radiación solar. Consideramos esa radiación solar que es constante. Y aquí en el circuito observamos que la corriente de salida, la corriente I va a ser cero, es decir, dado que estamos en circuito abierto, la corriente I va a ser cero. En el caso del cortocircuito, el que es cero es el voltaje, ¿no? El voltaje es cero. Dado al cortocircuito, en este caso la corriente es cero. Y por lo tanto, no existe corriente fuera de la celda fotovoltaica o no hay corriente hacia el exterior de la celda fotovoltaica. Lo que tenemos es una tensión presente en la celda que, visto desde el punto de vista del modelo, pues sería el voltaje que se genera debido a la corriente ID, que sería la corriente de fotones, ¿verdad? La IPH. Entonces ahí podemos dibujar en la gráfica, si aquí es 0 amperes, ¿verdad? Si aquí son 0 amperes, la corriente es cero y vamos a tener, pues sí, un voltaje, pero a corriente cero. Y ese voltaje sería el voltaje de diodo cuando la ID corresponde a la corriente de fotones, la IPH, y que también se conoce como voltaje de circuito abierto, VOC. Entonces, el voltaje VOC pues, sería el voltaje de circuito abierto. Tenemos entonces dos puntos, ¿no? Dos puntos de la gráfica, que sería el voltaje, la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. Bueno, nada más para que quede aquí, lo voy a poner, ¿verdad? ISC corresponde a la corriente de cortocircuito, y VOC sería al voltaje de circuito abierto. Muy bien. Entonces, tenemos esos dos puntos de la gráfica y el resto de puntos de la gráfica los podríamos obtener si nosotros hacemos que esta R pues sea variable, es decir, que R vaya tomando valores desde el circuito abierto hasta el cortocircuito. Y entonces obtenemos el resto de la gráfica. Para poder hacer el resto de la gráfica, me voy a ayudar
voy a trazar aquí una línea. Esa línea voy a tomarla más o menos por aquí. Esa línea correspondería a, a la corriente a la IPH, la corriente IPH, que comentábamos que vamos a considerar que es un valor constante, la IPH, por lo tanto no depende del voltaje de la celda, sino que más bien depende de la radiación solar. Y como estamos considerando una radiación fija, entonces la corriente IPH pues va a ser un valor constante, así, IPH. Entonces, nosotros observamos en esta ecuación, de la ecuación de la corriente de la celda, que la corriente de la celda va a ser igual a la IPH, que la vamos a considerar un valor constante, menos la corriente de diodo. Y cuando la corriente de diodo alcance la corriente IPH, cuando los dos valores sean iguales, la corriente de la celda se va a hacer cero. Y eso se da justamente cuando estamos en el voltaje de circuito abierto. Quiere decir que la corriente de diodo en esta ecuación va a evolucionar desde cero hasta un valor máximo que sería la corriente IPH, que justo cuando la corriente de diodo sea igual a la corriente IPH vamos a estar en el punto del voltaje de circuito abierto. Entonces, para ayudarme voy a trazar aquí una línea que justamente aquí la corriente IPH de la corriente de diodo se va a hacer igual a la corriente IPH. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una gráfica de la corriente de diodo. También de una manera así como que muy recordando nada más que la corriente de diodo es una corriente que tiene una forma exponencial, que en B igual a cero va a ser cero, y que eventualmente la corriente va a empezar a incrementarse y posteriormente va a agarrar una forma exponencial hasta llegar a el valor de la IPH. Recordar que aquí, por la forma en que tenemos la celda fotovoltaica, la corriente de diodo no va a superar a la IPH. Simplemente la va a igualar cuando la corriente de la celda se haga igual a cero. Entonces, más o menos, esta sería, por ejemplo, la corriente de diodo. Voy a ponerle por aquí una flechita para decir que esta corriente sería la corriente ID. ¿Para qué la dibujamos? Bueno, simplemente porque queremos dibujar la corriente de la celda, que básicamente es la diferencia entre la corriente IPH menos la corriente de diodo. Esta corriente de la celda, pues ya tenemos dos puntos, ¿no? El punto de cuando el voltaje se hace cero, que es la corriente de cortocircuito, y el punto donde la corriente termina y se hace cero en el voltaje de circuito abierto. Y el resto de puntos que vamos a graficar dependen precisamente del valor de la resistencia. Vamos a hacer cambios de la resistencia inicialmente con una resistencia que su valor es cercano a cero, y poco a poco la vamos a ir subiendo hasta llegar a un valor de resistencia pues que tienda a infinito. Y la corriente de la celda, como es la diferencia de IPH menos la corriente de diodo, si nosotros observamos aquí en la gráfica, al ir haciendo la diferencia de la corriente IPH menos la corriente de diodo, podemos hacer una gráfica que más o menos tenga esta forma, ¿no? Inicialmente, pues la corriente de diodo vale cero, por lo tanto la corriente de la celda es la IPH, y eventualmente la corriente IPH pues va a ir cayendo hasta finalmente alcanzar los cero, la corriente cero en el voltaje de circuito abierto. Quiere decir que de esta manera nosotros ya podemos visualizar más o menos cómo es la corriente de la celda fotovoltaica en función del voltaje de la propia celda fotovoltaica. Para esto, si observan, nos ayudamos con la corriente IPH, que se dijo que es un valor constante, y nos ayudamos también con la corriente, la forma de la corriente de diodo. Y bueno, con base en estos dos valores encontramos una forma que
más o menos se aproximaría a lo que nosotros esperaríamos de una corriente de la celda fotovoltaica entre el cortocircuito y el circuito abierto. Entonces, pues básicamente esa sería la forma de onda, la forma de la gráfica de la corriente IL haciendo ese barrido de valores de resistencia a la salida de la celda. También hay otros parámetros que también nos interesan mucho. Uno de esos parámetros es la potencia. Entonces, la potencia de la celda fotovoltaica, voy a hacer la gráfica de la potencia y básicamente vamos a ver cómo sería. De la potencia nosotros sabemos, por ejemplo, que en cortocircuito la potencia pues va a ser cero. ¿Sí? Vamos a poner aquí que este eje sería de la corriente, pero también sería de potencia, para poder graficar aquí mismo la potencia. Entonces, en cuando la corriente de cortocircuito, el voltaje es cero, la potencia es cero, y cuando el voltaje de circuito abierto, la corriente es cero de la celda, por lo tanto la potencia es cero. Recordar que la potencia de la celda, la potencia pues sería el voltaje de la celda por la corriente de la celda. Entonces, en cortocircuito, la potencia es cero porque el voltaje es cero. Y en circuito abierto, la potencia es cero porque la corriente es cero. Y entre esos dos puntos, la potencia va a ser mayor que cero porque va a empezar a multiplicarse la corriente por el voltaje, que eventualmente el voltaje se va incrementando. El voltaje va incrementando si lo vemos hacia la derecha y la corriente va disminuyendo, igual si lo vemos hacia la derecha. De tal manera que podemos hacer así aproximadamente una gráfica, ¿verdad? Donde la potencia inicialmente empieza a elevarse, llega a un valor máximo y eventualmente la potencia empieza a caer hasta que llega finalmente a cero. Entonces, en esa gráfica se observa que habría únicamente un punto de potencia máxima. Y esa es lo que le llamamos la potencia máxima disponible del módulo fotovoltaico. Es decir, para cierto nivel de radiación solar va a haber una potencia máxima disponible. No quiere decir que la celda entregue esa potencia, quiere decir que tiene esa capacidad de poder entregar esa potencia máxima, pero va a depender de la carga R si esa potencia sale de la celda fotovoltaica. Entonces tendríamos aquí el valor de potencia máxima disponible de la celda fotovoltaica. Entonces, esa potencia máxima, si observan, la potencia de la celda es voltaje por corriente. Por lo tanto, la potencia máxima de la celda, pues va a ser igual al voltaje en el punto de máxima potencia, que le podríamos poner como voltaje BMP de máxima potencia, por la corriente, que sería la corriente de máxima potencia. Entonces, vamos a tener un voltaje asociado a la potencia máxima, que bueno, simplemente si trazamos una línea hacia abajo en el eje del voltaje, vamos a identificar que ahí va a aparecer el voltaje en el punto de máxima potencia. Y también la corriente de máxima potencia es justo, ¿verdad?, donde se intersecta esta línea punteada con la de corriente. Si trazamos una línea hacia la derecha para identificar que ahí sería la corriente en el punto de máxima potencia. De tal manera que en esta gráfica nosotros observamos 5 parámetros que son importantes para definir el comportamiento de la celda ante una cierta cantidad de radiación solar. En este caso sería la corriente de cortocircuito, que es la ISC. Tenemos el voltaje de circuito abierto, que es el VOC. Tenemos la corriente en el punto de máxima potencia, que sería la IMP, y tenemos el voltaje en el punto de máxima potencia, que es BMP. Y la potencia máxima, que sería la multiplicación del voltaje de máxima potencia por la corriente de máxima potencia.
Entonces, en este caso, simplemente recordar que esta explicación se hace con base en el hecho de que estamos considerando una radiación constante, una temperatura constante, y en un cierto tiempo se hace el cambio de la resistencia de carga, y en esos tiempos vamos nosotros midiendo o tomando los valores de voltaje y de corriente para poder hacer estas gráficas. Entonces, bueno, las dos gráficas que más nos interesarían sería la gráfica de corriente voltaje de la celda, y la gráfica de potencia voltaje de la celda fotovoltaica. Muy bien. Bueno, pues esto es todo. Adiós.